10 minutos para las 9 de la mañana y seguramente a partir de este momento en la mesa de Arriba Gente se instalen muchas preguntas, muchos temas que cada vez que la familia está viendo lo que es ya esta campaña electoral en marcha, aunque en realidad se supone que no deberíamos, pero ya está en marcha, surgen un montón de preguntas inmediatamente en un año que va a ser muy complicado con respecto a todo el trabajo que va a tener la Corte Electoral. Una de las primeras cosas que surge muchas veces es de cuántos votantes nuevos ingresan, es decir, cuántos jóvenes van a ingresar a este padrón electoral, para lo cual deben haber tramitado ya, y si no lo hicieron es parte de las preguntas que estaremos comentando en esta mesa, deben tramitarlo ya para sacar esa credencial en la Corte Electoral. Nada mejor que recibir al vicepresidente entonces de la Corte, a Wilfredo Penco. Buen día y bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer. ¿La Corte tiene el número de nuevos votantes que deberían estar ingresando al padrón electoral? Digo esto de deberían porque todo pasa por hacer el trámite de la credencial, ¿no? Sí, efectivamente. La Corte hace una proyección a partir de los nacimientos producidos en el periodo que corresponde a quienes cumplirían 18 años al segundo domingo de mayo del 2020, porque no tenemos que perder de vista que el año que viene, claro, en esa fecha, habrá elecciones departamentales y municipales. Y aunque no se tenga 18 años para participar en la próxima elección nacional en octubre, quienes cumplen después de octubre y antes de mayo, tienen que inscribirse ahora. Por eso se toma ese margen, de esa pauta de nacimientos, se hace una proyección y estamos aproximadamente en el 85% de inscriptos, es decir, de nuevos votantes que han iniciado su trámite en relación con ese número de nacimientos que se produjo en el periodo correspondiente. Es decir, que todavía está quedando un remanente que es importante, porque en números de personas, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando hasta ahora de 220.000 personas que ya se han inscrito y por lo tanto estaría faltando ese 15% a nivel nacional, pero reitero, es un 15% tomado sobre la base de estimaciones. Son datos estadísticos. Exacto, que se proyectan, nunca se llega al 100%, también depende de la realidad de cada departamento. Por ejemplo, en Rocha, en Maldonado, en 33, ya se superó el 100% de lo previsto, porque hay gente que nace en un departamento pero se inscribe en otros. Claro. El departamento que está más rezagado, de acuerdo a estas estimaciones, es Montevideo. Montevideo rezagado. ¿Y con tiempo, digamos, hasta cuándo para sacar la credencial y poder estar participando? Por ejemplo, en las primeras, que no son obligatorias, pero en la interna, que es en junio, ¿verdad? Estamos hablando de junio. Para participar en junio, ¿qué plazo tengo para sacar la credencial? Antes, necesariamente, del 29 de marzo, pero bastante antes. Digo esto porque no alcanza con ir el 29 de marzo a solicitar el trámite, porque el trámite no termina ese mismo día, el trámite empieza ese mismo día. Y el 29 de marzo se cierra el padrón para las internas. De manera tal de que quien vaya el 29 de marzo a inscribirse o en los días posteriores hasta el 15 de abril, que es el cierre definitivo del periodo inscripcional, seguramente no aparezcan en el padrón. No van a aparecer, no van a poder votar en las elecciones internas. Una vez que uno se inscribe, ¿cuánto tiempo demora el trámite para poder obtener la credencial efectivamente? Depende de la demanda. Generalmente justamente en este periodo es que se acumula mayor demanda y por lo tanto el proceso es mucho más lento, porque todo esto termina con un estudio que hacen los dactilóscopos de las impresiones dígito-pulgares para evitar, por ejemplo, la múltiple inscripción. Entonces, este es un trabajo que se hace caso a caso, no está informatizado y por lo tanto eso genera la demora consecuente. O sea, quien se inscribe igual antes del 29 de mayo, pero del 29 de marzo, pero cerca de la fecha, puede no estar incluido en los padrones. También puede no estar incluido, efectivamente. Pero en los padrones de las internas, pero después en el padrón de las otras. En el padrón de la nacional sí, en el padrón de la nacional va a estar inscrito seguramente, siempre y cuando el trámite se realizó con absoluta normalidad, claro, y no hay objeciones. Que no haya objeciones. Desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de las impresiones digitales, etc. Wilfredo, y hoy, en este momento de febrero, ¿qué ritmo están teniendo
En Montevideo, particularmente vamos a hablar del caso que es un poco el más complicado. En Montevideo, ¿qué ritmo están teniendo de trabajo? ¿Lo llamaría moderado o ya es intenso? Ya se está intensificando, aunque febrero siempre es un mes en el que se intensifica la inscripción cívica porque generalmente en las universidades, en centros de estudios están requiriendo la credencial para poder dar exámenes, por ejemplo. Claro, entonces eso es ya tradicional que febrero se intensifique, pero en este caso mucho más porque es el último febrero antes del cierre del padrón. Bueno, o sea que a tomar las precauciones del caso, por lo que está hablando Penco, quienes tengan la intención ya de participar en las internas, le deberíamos decir que están casi que al límite, porque si bien habló de 2 fechas, la del 29 de marzo y una definitiva el 15 de abril, de todas maneras lleva un tiempo el trámite de obtener la credencial y muy seguramente si van sobre la fecha no aparezcan en el padrón. ¿Cuál puede ser un impedimento para la obtención de una credencial cívica de una persona, de un joven que va a realizar el trámite? El trámite es muy sencillo porque solo se requiere ir con la cédula de identidad y una partida de nacimiento, un testimonio de partida de nacimiento. En el caso de Montevideo, si es que no se nació en Montevideo, porque si se nació en Montevideo, en la oficina inscriptora también le tramitan la partida de nacimiento. Así que ni siquiera eso tiene que llevar. O sea, si uno lo va a tramitar en Montevideo y nació en Montevideo, solo con la cédula. Solo con la cédula de identidad en la oficina inscriptora de la calle 25 de Mayo de Ituzaingó. Porque también la Corte ha desplegado mesas móviles en distintos barrios de Montevideo. Hoy va a estar en Colón, va a estar en el Cerro, por ejemplo. También ha establecido mesas en la Intendencia de Montevideo, en el Instituto de la Juventud. Ha estado en centros de estudios, también promoviendo la inscripción cívica. Pero reitero, para quienes vayan a la oficina inscriptora en la calle 25 de Mayo, Ituzaingó, solo con la cédula de identidad, si nacieron en Montevideo, pueden iniciar el trámite. ¿Se están dando filas en algunas de estas mesas? Sí, ahora empezaron justamente a formarse filas y la Corte ya está previendo sobre todo la fecha del 15 de abril, que es una fecha en la que necesariamente se va a generar un aglomeramiento, una aglomeración, y estamos tomando algunas medidas para evitar situaciones que ya se han planteado en anteriores periodos. Seguramente mucha gente, y en particular los jóvenes, se deben estar preguntando, pero en una época en donde la tecnología ha avanzado como ha avanzado, que todo se hace tan rápido, de hecho la cédula de identidad hoy en día se saca en forma... Sí, a uno le dan la hora específica, va a ser... Claro, lo saca por vía web y toda la historia. ¿Por qué la credencial mantiene esta demora? ¿Por qué no desde casa, sentado en la web? ¿Por qué no se puede tecnológicamente adecuar de repente a los tiempos las premuras y las rapideces que se exigen en esta época? La Corte se informatizó en materia de inscripción cívica ya hace 20 años y ha dado un paso adelante muy importante en ese sentido. Pero no ha tenido los recursos necesarios para hacer una inversión, como sí pudo hacerlo en su momento la Dirección de Información Civil con respecto a la cédula, porque es una inversión multimillonaria justamente para que las impresiones dígito-pulgadas pudieran ser automáticamente registradas y cotejadas, porque se coteja con respecto a un universo de impresiones digitales que es muy vasto y para eso se necesita o expertos como los que tiene la Corte Electoral o sistemas muy sofisticados como los que tiene Información Civil. Cuando usted habla entonces del caso a caso, que dice que frente a la mayor cantidad de gente, los expertos, es que hay una persona que estudia, compara caso a caso la huella digital para ver que no haya una doble inscripción, que no es un software al estilo de las películas que uno ve que pasan millones de huellas digitales y se lo dice, ¿es una persona? Sí, efectivamente, como lo ha sido desde la creación de la Corte Electoral con la creación del registro dactiloscópico. Son técnicos especialistas que estudian justamente la huella digital y a través de determinada técnica logran ubicar que esta no se duplique. Así que a la vieja usanza. Sí, efectivamente es así. ¿Y cuántos números se dan por día o es indiscriminado? Se dan tantos números como se puedan atender en esa oportunidad
Y depende también si se trata de una oficina inscriptora central o si se tratan de oficinas delegadas. Justamente, ha sido un avance muy importante lo que llamamos las mesas móviles online, porque antes, cuando se desplazaban funcionarios a determinadas localidades fuera de las capitales departamentales en el interior del país, se tenían que llevar los libros de serie y número y ya no se podía tramitar la credencial en esa serie y número en la capital departamental. Ahora se puede simultáneamente hacer ese doble procedimiento de inscripción tanto en un punto como en otro. En eso, por ejemplo, ha habido un avance y muy importante. Para seguir un poquito el proceso, porque nos están haciendo, felizmente los televidentes, muchas preguntas, hacemos rápidamente el proceso. Tengo un hijo que tiene que sacar la credencial, no lo ha hecho aún. Primer paso es ir directamente en qué días y qué horario y a dónde, porque supongo que primero hay un retiro de número para la realización del trámite. Hoy se están atendiendo a todos quienes concurren en el día en la oficina inscriptora de Montevideo y también en las oficinas inscriptores del interior del país. A todos los que van, se les entrega un número naturalmente y en la misma jornada pueden iniciar el trámite. O sea que en la misma jornada queda iniciado el trámite, en el caso de los montevideanos, exclusivamente con su cédula. Así es. Ya está, porque lo de la partida también se soluciona. ¿Y a partir de allí queda la espera de una convocatoria o ya ha iniciado el trámite? Ya ha iniciado el trámite que requiere su presencia. Después ya se le entrega un documento con el que va a retirar la credencial en la oportunidad que se le indique. Es decir, que en definitiva es, por decirlo de alguna manera, un rato de un día, hoy por hoy, lo que se requiere para obtener la credencial. Así es. En el caso de renovaciones, de pérdidas, de extravíos, ¿más o menos es el mismo sistema o ahí hay otra ventanilla? No va con lo que van por primera vez. Es el mismo sistema en cuanto a que es en la oficina inscriptora donde se tramita también la renovación. Lo mismo los traslados, porque uno se quiere trasladar de un barrio a otro o se quiere trasladar de un departamento a otro. A este respecto quiero decir que el 15 de abril es el último día para poder hacer traslados departamentales, dentro del departamento. De Malvín a Carrasco, del Cerro a Colón. Pero si se trata de un departamento a otro va a haber 15 días más, hasta el 30 de abril, para hacer ese trámite. Se estila poco, ¿no?, el traslado barrial o ha aumentado, porque uno tiene siempre la idea, o por lo menos le ha quedado la idea, de que hay hasta como una nostalgia de volver al barrio en el que uno, bueno, en aquel momento sacó la credencial, cuando a todos nos pasa que nos hemos mudado y no hacemos el traslado barrial, no tratamos de ir allí al circuito, claro, que nos queda una cuadra. Pero te agrego que desde que hay elecciones del tercer nivel de gobierno municipales, mucha gente la cambia para poder votar donde vive. Donde vive. De eso se trata. Y son distintas las diferencias, las situaciones, entre Montevideo y el interior. En el interior, quien vive en una localidad fuera de la capital departamental tiene su credencial en esa localidad. En cambio, en Montevideo, mucha gente vive en un barrio, pero la credencial la tiene en otro. Con respecto al tema de precandidaturas, ¿le complica más o menos a la Corte Electoral esta, no sé si llamar superpoblación, pero es un número importante? Es la más numerosa hasta ahora, ¿no? De precandidatos, es importante el número que tenemos. ¿Esto le complica más el trabajo a la Corte? A la Corte, más que a la Corte, al escrutinio. A la hora del escrutinio en la Comisión Receptora de Votos, a los miembros de la Comisión Receptora de Votos, porque el escrutinio va a ser mucho más complejo en la medida en que haya más candidatos y más hojas de votación. Porque en esa instancia los miembros de las comisiones receptoras van a tener que escrutar, no solo hacer un escrutinio general del circuito, sino también el escrutinio particularizado de cada partido. Fíjense que hasta ahora están autorizados a participar 13 partidos políticos y hay 3 más en trámite. Es decir, podríamos llegar eventualmente a 16 partidos. En la última elección interna hubo solo 10. Es decir, podríamos estar
aumentando hasta un 50% la cantidad de partidos que participaron en la elección anterior. Es un número completamente desconocido para nosotros, Lorena, digo, porque normalmente siempre que hablamos de los partidos políticos, el ciudadano tiene tendencia a pensar en aquellos con chance, por lo menos parlamentaria, ¿no? Hablar de la posibilidad de tener 16 partidos, si uno tuviera que nombrarlos acá, me animaría a decir tiene ahí la lista, Penco. Me animaría a decir, Así es. le puedo pedir que, a ver, no vamos a discriminar, pero que los lea para conocer partidos que hoy están en carrera por la presidencia de la República o por... Están inscritos para las próximas elecciones. Efectivamente, para las internas. Digo esto porque puede haber partidos, hubo en la anterior elección, que participaron en la interna, pero no pudieron participar en la nacional porque, por ejemplo, no pudieron integrar sus convenciones nacionales. Porque hay un mínimo de votos que hay que alcanzar. Hay un mínimo de votos y un mínimo también de candidatos para integrar el órgano deliberativo nacional. Hoy están habilitados para votar que ya participaron en el periodo anterior el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Concertación, que aunque participó sobre todo en la elección departamental del anterior periodo, está habilitado para hacerlo ahora en la elección interna, el Partido Ecologista Radical Intransigente, PERI, Asamblea Popular y el Partido de los Trabajadores. Son 8 partidos que estuvieron en el periodo anterior y que pueden estar de nuevo ahora porque han renovado, han reiterado, han ratificado sus autoridades partidarias. Y ya han sido reconocidos en este periodo el Partido de la Gente, el Partido Verde Animalista, el Partido Orden Republicano, el Partido Abriendo Caminos y el Partido Digital. Todos estos son nuevos partidos que han cumplido con los requisitos establecidos en la ley. Y 3 más que probablemente puedan ingresar. Y hay 3 más que han sido observados y estamos justamente en estos días esperando si se levantan o no las observaciones que ha hecho la Corte y veremos si... Como por ejemplo el nombre, uno usa la palabra artiguista. Así es. Y no se puede utilizar para un partido. Claro. Y lo mismo otro partido que usaba la palabra uruguayo, Partido Democrático Uruguayo, y también sería observado ese aspecto. Tenemos varias preguntas que nos van llegando desde la audiencia. ¿Qué pasa con las personas que tengan dificultades para ir a votar? Dificultades de salud, ¿cómo deben tramitar eso para no ser sancionados o discapacitados? Sí. Bueno, en primer lugar, las elecciones internas de los partidos no son obligatorias y por lo tanto quien no vote no necesariamente será multado porque no existe una multa a esos efectos. Eso podrá ocurrir recién en la elección nacional, si hay segunda vuelta y también en las elecciones departamentales del año que viene. A esos efectos solo son causales que eximen la obligación de votar razones de salud debidamente certificadas o razones de fuerza mayor o estar fuera del país. Para eso hay que hacer un trámite posterior a la elección. Posterior, exactamente. Posterior a la elección. Llevar el certificado a la Corte. Llevar el certificado a la Corte o justificar la fuerza mayor, probar la fuerza mayor. Y en el caso de quienes están fuera del país, a su regreso al país habrá un plazo también para la justificación. Y acá engancho con otro tema que son las sanciones, ¿no? A los ciudadanos que no votan porque no tienen justificado el no cumplimiento de su obligación. Y, por ejemplo, compararlos con las sanciones que reciben ahora, que, por ejemplo, hace poquito, las sanciones por comenzar de forma anticipada y fuera del periodo reglamentario con publicidad electoral. ¿Cómo son esas sanciones? Bueno, las personas tienen sanciones pecuniarias y además impedimentos para hacer trámites, por ejemplo. Efectivamente es así. Así está establecido en la ley. El caso de la publicidad electoral es un caso diferente. Hay otra ley que ha establecido claramente cuál es el periodo de publicidad electoral en medios de radiodifusión, de televisión abierta, de televisión para abonados y de prensa escrita. Exclusivamente la ley se refiere a esos medios. En Internet puede haber cualquier cosa que ahí no son pasibles de sanciones. Sí, efectivamente, porque la ley es del año 98, si tiene más de 20 años, en esa época Internet prácticamente no tenía la operatividad que tiene hoy. Yo la impugnaría, mire lo que le digo. ¿Sabe por qué? Porque al pertenecer a un medio como la televisión, la ley me priva de un ingreso que los medios, en este caso que se manejan con Internet,
lo pueden percibir, porque obviamente todo el mundo sabe, la publicidad se paga, ¿no? Es decir, es un ingreso. De última, vivimos de eso. Cuando digo vivimos es colocándome en el lugar de los de la televisión. Es algo que debería revisarse. O realmente no se hace publicidad, o si no, allí sí que la ley se apareja para todos. Esa es una realidad, y es una realidad no solo para el Uruguay, sino para el mundo entero y en particular para el continente. Yo siempre digo que el tema de las redes es un tema que está siempre sobre la mesa cada vez que nos reunimos integrantes de organismos electorales del continente. Está en el primer punto del orden del día. Es una realidad nueva, sí, pero que de algún modo hay que abordar y justamente no generar discriminaciones en esta materia. ¿Qué sanciones recaen por la publicidad anticipada sobre, no sé si es sobre los precandidatos o sobre los partidos? O también eventualmente podría ser sobre los propios medios, eventualmente. Pero no hay ninguna sanción ni de carácter pecuniario ni de carácter confiscatorio. La única sanción que prevé la ley es el pronunciamiento de la Corte y el juicio de la población, de la ciudadanía, respecto al cumplimiento o no de las normas legales en la materia. Es un poco desbalanceado, ¿no? Una sanción a un ciudadano común que no cumple comparado con un precandidato a un partido político que no cumple, ¿no? Seguramente es así. ¿Y solamente se procesan esas sanciones a partidos o precandidatos cuando hay denuncia o también se actúa de oficio? Porque yo veo que otros precandidatos ya están haciendo publicidad a pesar de que otros, no ellos, fueron sancionados. La Corte ha establecido el procedimiento de denuncia de parte, porque no tiene una infraestructura como tienen sí otros organismos electorales, es el caso notorio de México, que tiene una sección, un departamento con funcionarios que se pasan las 24 horas del día controlando la publicidad en todos los medios. Es decir, nosotros no podríamos controlar en ese sentido ni destinar funcionarios para esa tarea, pero además podríamos atender de pronto algún medio y no otros. Otros que incluso están en el resto del país, y eso sería discriminatorio justamente, y para evitar esa situación estamos pendientes a la denuncia que puedan formular los interesados en la materia. Y ya tenemos que cerrar, pero antes quisiera meter una preguntita, no sé si tenemos el dato. ¿Cómo se distribuye la masa electoral habilitada para votar? Bueno, teniendo en cuenta quizá quienes se están inscribiendo entre por edad, por ejemplo. Digamos, la mayoría de los votantes son ¿de qué edad? Bueno, no hay una estadística en esa materia. Incluso dentro de un circuito, en una mesa, las últimas mesas de la serie, que están integradas por la gente con menor edad, también eventualmente puede haber gente con mayor edad porque ha trasladado a último momento. Entonces todo depende de la fecha, del momento en que se inscribió o que se trasladó o que hizo ese trámite. Lo que sí podemos decir es que hay más de 200.000 nuevos inscriptos que corresponden a quienes cumplen 18 años en este periodo hasta el próximo segundo domingo de mayo del 2020. O sea, 200.000 nuevos que se suman a una masa de ¿cuántos? Bueno, también este es un tema que está por resolverse porque del mismo modo que hay nuevos votantes, hay votantes que son depurados del registro porque han fallecido. Esa es la tarea de depuración que tenemos que hacer hasta último momento, aunque se hace en forma sistemática, y cuando lleguemos justamente al 29 de marzo, que es el cierre ficto del padrón para las internas, ahí vamos a poder dar una cifra exacta. Bueno, vamos a agradecerle mucho al vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, su amabilidad de estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Creemos haber trasladado la gran cantidad de preguntas que ustedes nos hicieron llegar, que tan amablemente ha estado contestando aquí Wilfredo Penco. Muy amable, ¿eh? Con mucho gusto. Bueno, cerramos entonces esta entrevista con el vicepresidente de la Corte Electoral. Me quedó entre las cosas que dijo una muy importante que tiene que ver con el tema de los periodos, porque allí nosotros en el gráfico poníamos la fecha del 29 de marzo y la definitiva del 15 de abril, pero vieron que es un más menos, ¿no? Tiene que ver con el trabajo y con el caudal de gente que comience a ir, y tomen en cuenta que el trámite lleva unos días, es decir, que no es llegué en tal fecha, voy a estar habilitado, digo para aquellos que quieran ya en las internas poder estar participando. Me parece un datito a tomar en cuenta, así que no se duerman para tener la credencial con el debido tiempo de anticipación.